Ok, bienvenido a la última clase de este curso M aquí. Vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hoy nos toca un tema interesante y muy llena de esperanza, llena de capacitación para nosotros, porque vamos a ver que, que cada persona se encarga, tiene el privilegio de llevar las buenas nuevas a más personas. No es solamente el trabajo de un pastor o el trabajo de la junta directiva de la congregación o el trabajo de los hombres o el trabajo de los adultos, porque todos nosotros tenemos el privilegio de llegar a más personas. La pregunta de repaso es, Esteban tenía mucha paz en frente de su muerte. Entonces, si usted recuerda la historia de la clase anterior, estudiamos la historia del primer mártir en Hechos, en la iglesia primitiva. Y Esteban predicaba con confianza, lleno del Espíritu Santo, ante la asamblea de los enemigos de la iglesia. Y en el fin se enojaron tanto que lo mataron. Pero si recuerda usted, ¿cómo fue la reacción de Esteban ante su muerte? ¿Recuerda eso? Mm, Sí, pastor. Este, Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Él no se preocupó si que ese día iba o no a morir. Ujú. Antes él, cuando le estaban apedreando o le iban a apedrear, él miró al cielo y vio al Padre, vio los cielos abiertos. Entonces, él no le importó que su muerte carnal suceda en ese instante porque él sabía a dónde iba. Excelente, excelente. Sí, entonces la pregunta es, la Biblia nos tiene muchas promesas sobre la muerte y la confianza que tenemos en frente de la muerte. ¿En cuáles promesas de Dios piensan ustedes o piensa usted cuando se acerca a la muerte? Tal vez escucha o se entera de la muerte de un amigo, de un familiar o algo así. ¿Cuáles promesas de Dios comparta con ellos? O pues cuando usted tiene miedo o tiene dudas sobre la muerte, su propia muerte, ¿en cuáles versículos bíblicos piensa usted? Por lo regular, obviamente, como somos humanos, a veces tenemos miedo a la muerte, pero cuando uno lee la Biblia y desde un comienzo uno sabe de que nacemos, crecemos, reproducimos y tenemos que morir, ¿verdad? Lo que pasa es que uno a veces no se prepara para algún rato o se mentaliza para ya decir es que tengo que morir algún rato, ¿verdad? Porque no es necesario para la muerte la edad ni nada por el estilo. Entonces la promesa que aquí Dios nos da es cuando mandó a su hijo y el que creyera en él, aunque esté muerto, tendremos vida. Él nos va a dar la vida eterna, pero tenemos que creer en él, confesar que es nuestro Señor Jesucristo. Ok, entonces, en cuáles historias bíblicas piensa usted para darle alivio, para darle consuelo, para darle seguridad y la fe ante la muerte? Y bienvenida, Vialina, ¿cómo está usted?
Perdón que llegué tarde. Oh, está bien. Bienvenida a la última clase de este curso. Gracias. Entonces, estamos hablando de un tema importante, la muerte. Estamos pensando en el consuelo que Dios nos da, porque a menudo los pensamientos, los temores, el miedo, las dudas nos atacan y atacan a nuestros amigos y a nuestros familiares acerca de la muerte. Y estamos pensando en cuáles versículos bíblicos podemos pensar, meditar para darnos consuelo ante la muerte. En este mensaje bíblico de Esteban acerca de, en esta misma, porque mire que Esteban no temió a la muerte, entonces más, como vuelvo y digo, él lo iban o le estaban apedreando, él clamó al cielo, abrió los ojos y vio a Dios y a nuestro Señor Jesucristo sentado a su derecha y él no se preocupaba pues de que Sí, me van a matar ni nada, él feliz de la vida se fue. sí, fijó la mirada en Jesús. Entonces, Sí. muy bien, una historia que podemos usar es la historia misma de Esteban, el primer mártir en la iglesia. Pero hay más historias también, o más secciones bíblicas. Me cayó. Uy, se me cayó la pluma. Entonces, Bielina, ¿en cuáles secciones bíblicas, cuáles historias bíblicas piensa usted cuando tenga miedo de la muerte o tiene dudas? Bueno, una de las historias bíblicas que nosotros podemos ver que no hemos visto en este momento sería la misma vida de Jesús. Y explíquese un poco más. Ya, por ejemplo, él no escatimó dar su vida por amor a nosotros. Y así Sí, mismo vemos en el caso de Esteban. Esteban no se preocupó de la muerte de que él iba a morir, porque sabía y estaba confiado en cuál era su protector, cuál era su protección y cuál era el llamado que Dios mismo nos ha hecho de estar junto a él. sí, exactamente. Entonces pensemos en Jesús. Eso es bueno. Fijemos la mirada en Jesús, especialmente en lo que Él hizo. Él venció la muerte con su vida perfecta, con su muerte en la cruz. Ahora la muerte no tiene aguijón. Como vemos en la primera de Corintios 15, es un capítulo hermoso. Si ustedes no han leído la primera de Corintios 15, se trata de la resurrección de Cristo y la esperanza que nos da, el consuelo que nos da, la fe que nos da, porque, wow, la muerte es nada para nosotros. Sí, vamos, la muerte es algo natural y es algo que no debe estar en la tierra. Entonces es natural tener miedo de la muerte. Pero, ¿qué Amén. hacemos con ese miedo? Aplicamos el Evangelio, aplicamos las promesas de Dios para consolarnos. Amén. También podemos pensar en historias como la resurrección de Lázaro en Juan 11. Sí. También, pues, de hecho, las últimas palabras que le dije a mi padre antes
antes de que se muriera, fue Job, Job 19, 25 a 27, que dice, yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo Amén. mismo espero verlo, espero ser yo quien lo vea y no otro. Este anhelo me consume las entrañas. Entonces, porque nuestro Señor venció a muerte y vive, nosotros viviremos. Amén. Y hay más, pero por ahora les comparto esos con ustedes. ¿Una pregunta hasta aquí? No. Ok, sigamos. Últimamente, cuando escuchamos la palabra sacerdote, la imagen que nos viene en la mente es algo así que tengo enfrente de ustedes, un sacerdote en la católica. Pero la primera vez, también en la Biblia tenemos sacerdotes, especialmente en el Antiguo Testamento. ¿Y qué sabemos de los sacerdotes del Antiguo Testamento? Hagamos una lista de las cosas que sabemos, qué hacían, qué eran, qué papel tenían. Violina, describe un Bien, sacerdote en el Antiguo Testamento por nosotros. bien. En el Antiguo Testamento tenemos pues los sacerdotes quienes eran, especialmente, vamos a poner, tenemos uno de los casos, que era que cada año, pues él se presentaba ante el altar de Dios para llevar los pecados Okay. del pueblo. Uh-huh. Tenemos uno que representaba, eso era llevar los pecados de su pueblo cada año, a través del sacrificio pues, de los animales. Y también tenemos de que el sacerdote tenía que ser totalmente puro, por cuanto si iba en pecado, pues, al lugar santo, tenía la posibilidad de que se muera. Y ahora por eso, porque a él lo vestían pues con unas campanillas en la parte de abajo de la falda. Y entonces, ¿los sacerdotes no eran pecadores? eran pecadores, claro. Sí. ¿Y qué hacían con ese pecado? Pues ellos morían. Si entraban en pecado, pues morían ellos ahí en el momento en que ellos iban a presentar la ofrenda de pecado para el Señor. Entonces, si entraba en el templo o en el tabernáculo, pecando o con orgullo, porque, pues yo puedo hacerlo cuando quiera, en vez de seguir las reglas de Dios, entonces moriría. Sí. Pero, También tenemos, pero también ellos, antes de ofrecer los sacrificios por la gente, por el pueblo, ofrecían sacrificios por sus propios pecados. Sacrificaron con torres y siga. Ya. Y también tenemos que también habían esos sacerdotes, como usted dice, ¿no? Que no estaban bien delante del Señor. Por cuanto también hay la historia de los que no, del sacerdote que no corrigió a sus dos hijos. Ese también eso es un ejemplo para nosotros de que, bueno, el Señor, pues, delante de él tenemos que presentarnos limpios. Excelente.
Y Alfonso, ¿qué dice usted? ¿Qué puede añadir a esa descripción? Eh, era un representante de una iglesia o Okay. de una denominación. Ujú. Él era representante y que compartía la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Ujú. Sí, entonces, de hecho, podemos decir que eran mediadores entre Dios y el pueblo. Exacto. Entonces, cuando Dios quería hablarles al pueblo, usaba su mediador en el sacerdote. Y también al revés. El pueblo hablaba con Dios a través del mediador del sacerdote. Ujú. Exacto. Y el papel del el sacerdocio levítico, porque tenían que ser de una tribu especial de Leví, era para enseñarnos y enseñarles a las personas el papel de Jesús, porque ellos sacrificaban y sacrificaban y sacrificaban miles y miles y probablemente millones de animales murieron en el templo, en los altares y todo. Y fue una lección muy visible, muy físico de lo que es el pecado. Oh, el pecado es algo muy serio. Algo tiene que morir. Y también un sacrificio de, de un toro o de una oveja o de algunas palomas no puede cubrir los pecados de los seres humanos porque sacrificaban y sacrificaban y sacrificaban y todavía no, pues el pecado se quedaba. Necesitaba un sacrificio aún más importante, el sacrificio de Dios mismo. Entonces, cuando Jesús murió en la cruz, Dios mismo murió. Wow, eso, mi mente estalla cuando escucho eso. ¿Dios murió? Sí, Dios murió. ¿Cómo puede ser? No entiendo. Pues sí, no entendemos exactamente cada detalle y todo, pero sí, Dios murió por nosotros y su sacrificio cuenta. Y ahora, pues nos sacrificamos. En nuestras iglesias, no, pues nos sacrificamos. Porque ya sucedió el sacrificio para todos, por todos, para todo el tiempo. En eso. Amén. El sacerdocio levítico es muy interesante para entender el papel de Jesús. Pero hoy vamos a cambiar el tema un poco porque hay un sacerdocio que es similar al sacerdocio levítico del que hablamos, pero es distinto porque todos nosotros pertenecemos a ese sacerdocio. Cada uno de nosotros es un sacerdote. No, pues, ¿de qué hablo? Entonces vamos a la Biblia para entenderlo. ¿Y cómo llegamos a ser sacerdotes? Primero vamos a la segunda de Corintios 5, 17 a 19. Apocalipsis 15. Lo tengo aquí en la pantalla. Si desean leerlo desde ahí, tal vez Vialina quiere leerlo por nosotros. Bien, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo,
consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Ok, entonces, ¿cómo llegamos a ser sacerdotes? Según este versículo. Ya. Nosotros llegamos a ser sacerdotes únicamente por Cristo, Sí, solo en Él. si alguno está en Cristo y explique el proceso, lo que Cristo hizo, explique la mecánica de su obra un poco. Bien, nosotros somos sacerdotes por medio de Cristo por cuanto Él llevó nuestros pecados, Él fue nuestro sustituto, llevándolo a la presencia del Padre. Entonces, Excelente. es allí donde nos ha reconciliado nosotros Sí, pecadores con el Padre a través del amor inmenso de su Hijo, pues, ¿no? sí, Es de esa manera. es una Y palabra grande, esa palabra reconciliación. ¿Qué quiere decir reconciliación? ya, es porque antes nosotros estábamos en las tinieblas y ahora con Cristo estamos en la luz. Por lo tanto, éramos pecadores y no éramos dignos de estar delante del Señor. Excelente. Alfonso, ¿quiere aportar algo? Sí, pastor. Aquí dice, por lo tanto, si alguno estamos en Cristo, dice, entonces nosotros tenemos que caminar en Cristo. Y no caminamos en Cristo. Aceptamos a Cristo, o sea, lo pasado tenemos que dejar atrás. ¿Y qué quiere decir eso? Entonces, por medio de ese, tenemos un reconcilio, entonces tenemos que... Y por lo tanto nos convertimos ahí en sacerdote porque tenemos que llevar la palabra a los demás. Ah, excelente. Entonces tenemos el papel aquí llevando el mensaje de la reconciliación. A Pero otros. yo quiero retroceder un poco. ¿Qué quiere decir dejar atrás el pasado? Nuestra vida como llevábamos antes. ¿Ok? Dejar, Entonces, ahora usted no es pecador. porque había pasado en la clase anterior que yo dije, se acordará. Entonces, sí, obviamente que sí, pero evitamos hacerlo, aunque es inevitable. Violina, ¿qué quiere decir usted? Sí, nosotros seguimos siendo pecadores, pastor, Okay. pero somos justificados. Sí, somos pecadores y santos a la vez, Sí. porque llevamos la ropa perfecta de Cristo. Cuando decimos aceptamos a Cristo, puede ser un poco confuso, porque como vemos en la Biblia, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza, por naturaleza somos enemigos de Dios. Estamos muertos en nuestros pecados y somos ciegos. Entonces, de hecho, no podemos aceptar a Jesús por naturaleza. Entonces es un poco confuso cuando hablamos así con una decisión, porque nosotros no podemos hacer una decisión para aceptar a Cristo. Cristo nos llega en su ley y nos golpea, nos derrumbe, nos mata diciendo, tú eres nada más que un pecador y un pecador no puede salvarse a sí mismo. Nada. De hecho, odiamos a Dios y la ley es un espejo y nos vemos en el espejo y, wow, necesito a alguien. Y entonces el mensaje dulce nos viene diciendo, sí, Cristo hizo todo por nosotros. Entonces Dios tiene que cambiar nuestros corazones y poner la fe en nuestra mente, en nuestro corazón.
Entonces, Amén. ¿me entienden cuando digo, es un poco confuso decir, acepto a Cristo? Sí, pastor, porque esa es la manera de, digamos, como sería nuestro vulgo, ¿no? Como para llegar a la otra persona. Explíquese un poco más. Ya, porque la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo, Ujú, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ujú, ujú, Cuando uno se les predica la palabra de Dios y se les lleva a la reconciliación, ujú. entonces ellos tienen que hacer la oración de fe. No, pues no. Reconocer. el- La oración de fe es una aceptación. Entonces, no queremos poner toda la gloria queremos darle toda la gloria a Dios. Entonces, cuando Sí, ponemos la aceptación, la decisión en el proceso, un poco de la gloria me queda conmigo. ¿Me entiende? ya. Ujú. ¿Y cuál es la oración de, como usted dijo? La oración de fe, Sí, ¿cuál es la oración de fe? ¿Qué dice? bueno, hacerle caer en cuenta a la persona Ujú. de que es pecador Mm, y que se arrepiente de sus pecados, ¿no? En el instante en que uno reconoce que es pecador, que ujú, necesita de ese Salvador y dispone su corazón para que Jesús sea quien gobierne su vida. mm, Y es allí cuando en ese momento, en ese instante que reconoce a Jesús como su Salvador de su vida y de su alma, pues entonces es en ese momento donde la persona recibe o el poder del amor y el amor de Dios mismo llega a esa persona ujú, en el momento de lo que se arrepiente. mm. Sí, entonces usted pone un poco de la decisión, pone un poco de la obra en la persona misma. Bueno, no es así, ¿no? No, en sí no es de esa manera, ¿no? Pero como para que la persona pueda reconocer que el único es que es a través de Jesucristo que nosotros tenemos la salvación y la vida eterna. Mm, ujú, ujú. Ok, entonces yo quiero que piensen un poco más en quién tiene la gloria. Si estamos hablando Cristo, de decisión y todo, es pues Cristo. si tenemos que tomar una decisión, entonces parte de la gloria me pertenece. Pero si Dios tiene que hacer todo, entonces la gloria sea a Él. Uh-huh. Ah, sí, ok. ¿Continuamos? Sí. Ok. Ahora vamos a Apocalipsis, el último libro de la Biblia, uno, y habla más, y de hecho en este versículo menciona la palabra sacerdote. Entonces, ¿a quién le toca leer? No recuerdo quién leyó la anterior. Alfonso. Alfonso. Bueno, yo sí, pastor. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha liberado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios, su Padre. A él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Sí. Entonces, ¿qué ha hecho de nosotros? Eh, Aquí Jesucristo, Él es un testigo fiel
Él es un soberano, es un rey. Él Ok. con su nos ha liberado de nuestros pecados. Ujú. Sí, vemos eso. Muy lindo. Que nos ama y por su sangre nos ha librado de nuestros No- pecados. ¿Qué más? al que ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes al servicio de Dios su Padre. Dice que a Él sea la gloria y el poder. Para Él es la gloria y el poder. Nosotros nada que ver. Sí, y nos hizo algo. ¿Cuáles palabras usa para describirnos ahora en 6, en versículo 6? Aunque entonces Jesús ha hecho de nosotros, ¿qué? Un Un reino, reino y sacerdotes. sacerdotes al al servicio. servicio de su Padre. Entonces, sí, somos sacerdotes. No en el sentido de un sacerdocio levítico que tenía su papel de mostrar y enseñar sobre exactamente lo que Cristo iba a hacer y iba a obrar en sus sacrificios, aún en ah, su ropa y su papel y su obra, pero sacerdotes quienes llevamos la palabra a otras personas. Amén. Ok, ahora pues ya hemos mencionado el propósito un poco, pero nos enfocamos un poco más. ¿Para qué nos hizo Dios su sacerdocio? Vamos a ver 2 versículos de eso. De hecho, acabamos de leer uno de esos, Apocalipsis 1, cuando dice al servicio de Dios su Padre. Entonces tenemos un servicio, servimos a Dios. Y ahora vamos a la primera de Pedro 2, 9 a 10, y es un versículo clave para nosotros. Y Vialina, Bien, hazle el favor de leerlo. ya. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó desde las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Wow, palabras maravillosas aquí. ¿Cuáles Amén. les llaman la atención? Todo. Ok, enfóquenos en una. Ya, está bien. Dice que somos nosotros linaje escogido, Ah, sí. somos real sacerdocio, Sí. nación santa, somos un pueblo que pertenecemos al Señor, pertenecemos a Dios. ¿Y para qué? Pues para que proclamemos la obra de Él y llevemos el Evangelio a otros. Ujú. Sí, En todo es maravilloso. sí, Es una exactamente. bendición. Tenemos una identidad. Muchas personas andamos en el mundo sin una identidad. ¿Quién soy yo? Es una pregunta grande, pero Dios nos da una identidad. Somos linaje Amén. escogido. Entonces, cuando nos sentimos no especiales, pensemos en Cristo, pensemos en lo que Dios ha hecho por nosotros. Somos especiales, somos pueblo que pertenece a Dios. Somos Amén. nación santa. Nos ha dado la santidad. Pues sabemos que, wow, en la ley veo mi pecado, soy pecador, soy vil pecador. Pero ahora, por la obra de Dios, gracias a Dios, somos nación, ¿qué? Nación santa Santa. y un real sacerdocio con un propósito. Eh, la otra pregunta, o la otra pregunta importante para cada persona es,
¿para qué estoy aquí? Entonces, ¿quién soy y para qué estoy aquí? Y Dios nos da las dos respuestas. Somos real sacerdocio, nación santo, pueblo. Y tenemos un propósito, que proclamemos las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todo depende en Dios y lo que ha hecho. Porque Amén. antes, pues, nos encantaba nos encantaban las tinieblas. No queríamos la luz para nada. Entonces Dios nos escogió. Nosotros no escogemos a Dios. Dios nos escoge y nos, nos agarra y nos salva, nos rescata de las tinieblas Amén. malvadas. Ujú. Excelente. Una pregunta sobre esta sección maravillosa, fabulosa. Sí. Una pregunta, pastor. Sí, Antes de que nos vayamos más adelante. ok. Cuando yo voy llevando el mensaje a una persona, Sí. pues entonces, si no es así, que tengo que hacerle reconocer su pecado Ujú, a través de la palabra, ujú. ¿cómo indicarle a él que debe de reconocer que Jesucristo es su Salvador? Pues prediquemos exactamente lo que Cristo ha hecho, porque cuando reconocemos el lío en que estábamos, el lío del pecado, el lío de, wow, aún no quiero a Dios, Ajá. odio a Dios. Y yo soy objeto de la ira de Dios. Merezco todos los castigos que Dios puede inventar. Merezco el infierno. Wow, eso es un mensaje triste y temeroso y todo. Entonces, inmediatamente vamos con el evangelio que dice, pues Dios te escogió, sí, te escogió y te ama y envió a su hijo para rescatarte. Y wow, es como personas muriéndose en el desierto sin agua. Tienen sed, tienen sed. La ley nos da sed porque reconocemos que no es nosotros, no somos la respuesta, no somos la solución de nuestro problema grande y estamos muriéndonos en el desierto porque Amén. nosotros mismos no podemos hacer nada para nuestra salvación y Dios nos llega a nosotros con agua, un vaso de agua, muchos vasos de agua y decimos, bebe. Y, pues una persona a quien tiene sed no va a decirle, ¿por qué me manda a hacer eso? No, es una invitación. Entonces damos invitaciones. Bebe agua viva. Bebe del Señor. Bebe de tu salvación. Amén. No es Pero una igual yo, decisión, es Dios obrando. amén. Sí. Ahí estoy bien. Ya. Pero ¿cómo identifico a las personas que reconocen eso? Tengo que hacer un llamado. Pues no nos toca a nosotros decidir quién tiene fe y quién no tiene fe. Nos toca a nosotros sembrar la semilla y regar la semilla. Ah, la gracia de Dios es tan buena y tan inclusiva. Pues por eso la gracia de Dios, el amor merecido es la razón por qué bautizamos a los infantes. Un infante no puede tomar una decisión, no puede expresarse,
no sabe la palabra, no sabe el nombre de su madre. Pero la gracia de Dios es tan grande, tan buena y tan inclusiva que obra fe en el corazón de un niño, de un bebé, de un infante. Porque la fe no es un asunto de la mente que tiene que expresarse en palabras para tener fe. No, la fe es un asunto del corazón. Porque aún un bebé ama a su madre, aunque no puede decir mamá. Entonces también Dios nos ha dicho que, wow, la fe es del corazón, no de la mente solamente. ¿Me hago entender? Sí, pastor. Claro, pero yo quedo, ¿cómo, cómo me pueden testificar? Ya, bueno, un niño que no sé el texto bíblico, a dónde está, donde los niños se pueden bautizar, a pesar de que en Cornelio, no me acuerdo de qué texto bíblico, donde fue el soldado que llevó a cenar al que estaba encarcelado, a Pedro, creo. Ahí dice que se bautizó él y toda su casa. Sí. No me acuerdo del texto bíblico. Es la única parte, pero el resto yo no sé pues, en qué parte más podría encontrar donde se bautizan a los niños. Pues, es como la iglesia católica, perdón, que bautizan a los niños. Pero, ¿cuál es el texto en que me puedo yo apoyar eso? Sí, sí. Primero de todo, Dios dice, Jesús nos manda a bautizar a los niños. Porque Venid a mí todos los niños, venid a mí todos los niños. Él dice dice el reino de los cielos. En Mateo 28, Y de predicar el evangelio a toda criatura, la gran comisión. sí, la gran comisión dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice todas las naciones y los bebés, los infantes, son incluidos en la palabra. La palabra todas las naciones, la frase todas las naciones es muy inclusiva. No dice, hagan discípulos de las naciones, bautizándolos, pero no los infantes, porque ellos no pertenecen a todas las naciones. No dice eso tampoco. También un hecho muy importante es que los bebés tienen una necesidad del bautismo porque son pecadores. Vemos eso en Salmo 51, que dice, sí. Me concibió pecador mi madre, entonces desde la concepción somos pecadores ante Dios, entonces tenemos la gran necesidad de un Salvador, de la fe, del bautismo. Y también el bautismo nos ofrece el perdón, la salvación, la vida eterna. Entonces nos ofrece exactamente lo que necesitamos. Y también en Hechos capítulo 2 está hablando de bautismo y dice es para ustedes y para sus hijos. Dice eso aquí, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Les contestó Pedro. En efecto, la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. ¿Verdad que ahí sí, no? Porque, y entonces en Juan 1:12. ¿Sí? Ese texto bíblico también, y todo el que cree. Sí, y el bautismo es una de las herramientas que Dios usa para obrar la fe en nuestro corazón. Entonces, el bautismo nos da la fe y les da la fe a los infantes. Que los niños a partir de los 12 años ya tienen formalizado su lógica. Pero la fe no es de la mente solamente, la fe es del corazón. Entonces, un bebé
un bebé cree. Vemos eso, puede tener fe. Aún un bebé en el vientre puede tener fe, como vemos en el ejemplo de Juan el Bautista. Cuando él estaba en el vientre de Elizabeth y la madre de Jesús llegó, entró en la casa, él, dice las escrituras, saltó de alegría. Entonces, esa alegría vino de la fe que tenía. Entonces, tenemos un ejemplo bíblico de una persona quien tenía la fe en el vientre aún. Bien. Bueno, pues, Okay. Pues gracias. conversemos más tarde o también le puedo llamar después de la clase para conversar más sobre el asunto, el tema. ¿Está bien? Sí, porque sí, está bien, pastor. Ahí Okay. hablamos. Y también tengo un estudio que le puedo mandar, que es muy detallada, pero explica por qué el bautismo es para los infantes también. Entonces, la Iglesia Católica está correcto. ¿Está bien eso? Porque ellos practican. Sí, siempre decimos, hacemos las cosas porque las encontramos en la Biblia, no porque es católica o no católica, pero en ese asunto sí, tienen razón, son correctos. Ay, ay, ay. Bueno, ok. Ok, ¿qué horas son así? Casi. Ok, entonces todavía estamos hablando de, pues a veces lo llamamos sacerdocio universal o el sacerdocio de todos los creyentes, porque cada uno de nosotros tiene el privilegio de hablar de nuestro Salvador. Entonces, pues contesté la primera pregunta de qué se tratan los versos del sacerdocio universal, el sacerdocio de todos los creyentes y la identidad que tenemos en Cristo y el propósito que tenemos en Cristo. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia o esta lección? Pecado. Ujú. Entonces, pensando en los versículos, ¿de cuáles pecados nos hace recordar? Bueno, uno de los Sí. perdón, uno de los pecados que que me enseña a confesar en esta historia es de que no estoy llevando a cabalidad, Ujú. ¿no? El Entonces, sacerdocio que el Señor me ha dado. nos esquivamos el privilegio que tenemos. Sí. ¿Eso tiene sentido? Nos esquivamos el privilegio. ¿Eso es buen español? Sí. Ok. A veces hablo cosas que solamente yo entiendo. Sí, Sí, sí. Esquivamos, evitamos. sí. Hacer a un lado, perdón, hacer a un lado también significa eso. Ok. Eso es mejor. No, hacer a un Nos lado. hacemos a un lado, Ujú. Nos hacemos nos a un lado. desviamos. Ujú. Excelente. Pues no es excelente, pero es un pecado que queremos confesar. También las tinieblas en las que estábamos. Wow. Eso describe el estado original en que estábamos antes de Cristo. ¿Y dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Hay mucho. Alfonso. Donde vemos el amor de Dios. El amor de Dios lo vemos donde que nos da un mandato a que tenemos que hacer. Por ejemplo, primeramente, nos limpia con su sangre de todo, a todo, cada uno de nosotros, Ujú. nos limpia con su sangre.
Ujú, Aparte de eso, nos da un mandato que tenemos que ser sacerdote a llevar su palabra ujú, a cada uno en primer lugar, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros amigos. ujú, Nos manda a compartir su palabra. ujú. Sí, sí. Entonces, yo diría que la primera parte que usted mencionó es el amor de Dios. Y pues, en un sentido, esa misión que nos ha dado es un tipo de su amor, pero queremos tener cuidado con las palabras que usamos, eh, que no usemos mandato junto con el amor de Dios, porque un mandato de Dios es la ley de Dios, es exactamente lo que Dios quiere que hagamos y la ley tiene el propósito de mostrarnos nuestros pecados. Entonces, que separemos los dos conceptos en nuestra mente. ¿Eso tiene sentido? Sí, Sí, Ok, excelente. ¿Qué me enseña? sí. Oh, aquí tenemos lo que usted mencionó en la segunda parte. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer? Ya, Ahora, si tenemos la orden bien, primero que reconocemos nuestros pecados, segundo, vemos el amor de Dios en el perdón que nos da. Ahora, en gratitud, queremos hacer y orar ciertas cosas. Amén. Sí, entonces creo que en el versículo que leímos que dice que proclamemos las obras maravillosas de Dios. ¿Y qué son esas obras maravillosas? La salvación que obró a través de Jesucristo. ¿Y con quién vamos a compartir este mensaje? ¿O en cuáles situaciones queremos hablar del sacerdocio de todos los creyentes? ¿con quién voy a compartir? Sí, pastor, creo que como con todos nosotros mismos, porque a veces esta historia eh, muy bonita, todos los fascículos, cuando se llega alguien a explicarnos y también cuando llegamos a entender, muy bonita, entonces Dios nos está dando ese privilegio de que nosotros podemos ser sacerdocios cuando compartimos la palabra, entonces cada uno de nosotros nos volvemos un sacerdote cuando empezamos a compartir la palabra. Ujú, Entonces hay mucha gente que no habrá leído este versículo, entonces cuando lo lea o cuando lo vayamos a compartir van a decir, wow, no sabía, ¿verdad? ujú, Entonces, es hermoso este versículo. ujú, ujú. Esta, Sí, estoy de esta historia. acuerdo. Así es. Ok, pues esta es la última clase del curso. Entonces hoy se termina el curso. No vamos a tener más clases y ustedes tienen un proyecto final y la fecha límite es en una semana. Entonces les Sí. he explicado un poco sobre la lección que ustedes van a enseñar y pueden usar una de las historias que nosotros hemos estudiado aquí en la clase o pueden usar una de las historias de Jesús que encontramos en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Por favor, no usen una historia del Antiguo Testamento o de las cartas en los, las epístolas, pues son enseñanzas importantes pero para esta clase y este proyecto final nos enfocamos en Jesús en los evangelios primero. Bien. Entonces, algunas preguntas para ustedes.
para que vayan pensando y preparándose. ¿Qué parte de la Biblia escogiste? ¿Con quiénes la vas a compartir? ¿Cuándo? Ujú. Puede ser con colegas, amigos, vecinos, esposos. Ujú. ¿El mínimo con cuántas personas? ¿O con Ah, cuántas personas? El una, grupo. una persona. Entonces, usted y otra persona puede ser. O usted con Ay, 100 personas puede ser. ay, ok. Ujú. Maravilloso. Ajá. Está bien. Excelente. Ok, voy a